Buenos días. Grato es decir la historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cual ella es mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria, será la antigua historia de Cristo y de su amor. Padre, estamos en tus manos, Señor, esta mañana, agradecidos porque tenemos esta bendita palabra, Señor, que contiene la bendita historia de Cristo y de su amor. Pedimos, Padre, porque en nuestros corazones haya la cabida, haya un lugar para ella, y de entender que puede germinar la semilla que se siembre esta mañana, que quede en nuestros corazones, que quede fruto, Señor. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, nuestro texto para esta mañana se encuentra en Lucas capítulo 24, versículos 44 al 48. El Señor Jesús está teniendo ya casi su último encuentro con los 11 discípulos y aún más que estaban con él. Había mujeres y ya hemos visto acerca de la resurrección en sí, el momento de su resurrección. Hemos visto acerca de las apariciones que él tuvo. Cuando los 11 estaban ahí, los discípulos estaban cenando, los que iban camino a Emaús, fueron varios encuentros espectaculares en donde él se les manifestó. Y era curioso de que en los dos encuentros y aún en la misma resurrección había incredulidad. Y aquí en nuestro pasaje para el día de hoy, otra vez el Señor Jesús va a hablarles de algo muy parecido. Dice el versículo 44 del pasaje, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Estas cosas. Comenzando en el versículo 44, el Señor les dice que estas eran las palabras que Él les había hablado estando con vosotros. Como que les está recordando otra vez lo que Él ya les había dicho. Estas cosas eran los mensajes que escucharon tanto hombres y mujeres que estaban con Él. El mensaje de la resurrección. Recordemos cuando en capítulo 24, versículos 6 y al 9, es el encuentro que estas mujeres tienen con el ángel. Y cuando ellas ven corrida la piedra, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y los ángeles o el ángel que está sentado sobre la piedra les dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario. En nuestro texto para hoy también vuelve a decir el Señor Jesús, era necesario. Versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. La respuesta de sus discípulos fueron como diciéndole a ellas, están diciendo cosas descabelladas, es una locura, no puede ser. Es impresionante cómo en la mente de ellos, no sé si a nosotros nos llegara a pasar, que nos olvidáramos tan fácil de algo tan real, de algo tan tangible que era la persona del Señor Jesús, quien nunca mentía en lo que Él decía. ¿Cómo no entiendo cómo no se iban ellos a acordar de esto? Era locura, decían ellos. Y no se acordó Pedro de las palabras. Pedro va corriendo al sepulcro para darse cuenta si realmente era así como ellas lo habían dicho. Pero Pedro no corría para darse cuenta realmente de que si estaba vivo, decía, aleluya, ha resucitado, es lo que nos dijo. No, él va a la tumba, ve el sepulcro vacío y se devuelve triste.
Miremos también lo que Jesús le dijo a los hombres que iban en la aldea a Emaús. En Lucas 24, 25 al 27, dice: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Por tercera vez dice: ¿no era necesario? A las mujeres les dijo: ¿no era necesario el ángel? Les explicó cada escrito de la ley que los profetas y de los profetas que habían escrito. En el versículo 45 de nuestro texto dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es hora de que vean con claridad. Es como si Él les dijera: miren, necesitamos que hagamos un repaso porque no han entendido. Y yo diría que sería innecesario, pero el Señor era muy compasivo, muy paciente. Cuando nosotros estamos presentando un parcial o un quiz en la universidad o en el colegio, en la escuela, sabemos que es hora de no estudiar más. Sabemos de que es la hora de la verdad, que se nos va a comprobar realmente qué hemos retenido, qué hemos aprendido de lo que hemos estudiado. Y creo que esta era la hora de la verdad para los discípulos, pero el Señor necesita hacerles un repaso nuevamente. Esa era la paciencia de Él. Él sabía muy bien lo que había en sus mentes y corazones, pero siempre pensamos, y si Él lo sabía, ¿por qué hace las preguntas y por qué hace otro repaso? Siempre el Señor va a requerir de nosotros que de nuestro corazón salgan esas palabras, que lo divulguemos, lo digamos tal cual. Él quiere ver esa actitud de nosotros. En el versículo 46 dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Está escrito y era necesario. Son dos palabras que para mí fueron claves en este estudio: decir está escrito y era necesario. ¿Qué es lo escrito? Mirando esa palabra en la Real Academia de la Lengua, escrito es el testimonio material que existe acerca de un hecho o de un acto realizado en un ejercicio de funciones por parte de instituciones, de personas jurídicas, de personas físicas, de personas privadas y de personas públicas como el Señor Jesús. Y que esto queda registrado para siempre en un soporte como ser papel, fotografía, discos magnéticos, videos, entre otras opciones, etc. Esto es tomado de la página de definiciones de la ABC y es algo que está plasmado y es irrevocable. Está escrito y no se puede ignorar. Es algo que ya quedó ahí, ¿no? Algunas veces ustedes creo que han escuchado, yo también, ese dicho que las palabras vuelan y los escritos se mantienen. Aquello que quedó registrado, que por más que nosotros queramos borrarlo, que queramos ignorarlo, va a permanecer y va a estar ahí. Esa es la bendita palabra que quedó registrada y es inamovible. Entonces estaba escrito, pero también era necesario, ¿no? En Mateo 24, 35, hablando acerca de la permanencia de la palabra y de la eternidad que tiene, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es un texto muy, muy popular, muy sabido por nosotros, pero es así, las palabras quedan. En el Salmo 119, versículos 89 y 160, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La suma de tus palabras es verdad, y eterno es todo juicio de justicia. Es decir, que la palabra del Señor se resume en todo lo que es la verdad, y todos sus decretos son eternos y justos. Maravilloso, ¿no? La palabra de Dios no tiene caducidad. Necesario porque podemos pensar en lo esencial. Necesario porque podemos pensar en lo fundamental de la palabra. Entonces creo que lo que ya se ha visto acerca de este tema de la resurrección ha sido entendido acerca de lo que el Señor Jesús les habló a sus discípulos en su momento. Ya en el versículo 47 de nuestro texto dice: y que se predicase
en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y versículo 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Es interesante ver cómo el Señor Jesús sabe lo que los discípulos saben, conoce lo que los discípulos conocen y está en sus mentes. Estuvieron en sus padecimientos, estuvieron y sabían acerca de su muerte, entendieron al final lo de su resurrección. Luego, esos testigos serían los responsables de llevar la palabra de Dios, de testificar de Cristo, de testificar y hablar a otros de lo que habían visto de primera mano. Entonces, no olvidemos que la gran comisión de Mateo dice de esa manera, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he guardado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice Mateo al terminar. Pero nosotros no podemos olvidarnos de que esa gran comisión dada en Mateo es la gran comisión para todos nosotros. Es la comisión que debe estar vigente en cada uno de nuestros corazones. Entonces está escrito y era necesario. Vosotros sois testigos, termina diciendo en el versículo 48, de estas cosas. Ya de una vez el Señor Jesús está hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones del testimonio que nosotros tenemos ya como colocado en nuestro corazón, porque somos responsables. Entonces, revisemos un poco más de cerca lo que es el evangelio que debe ser predicado. Entonces, prácticamente nuestro estudio lo voy a hacer a partir de este versículo 47 y 48 acerca de lo que es ese evangelio del cual había de predicarse. Entonces, lo primero que vamos a mirar es, en forma de pregunta, ¿cuál es el evangelio que se debe predicar? Es una pregunta que todos nos podemos hacer. ¿Cuál es el evangelio que se debe predicar? Y yo coloqué Romanos capítulo 1, versículo 16, en donde el apóstol Pablo habla acerca de este evangelio, en el cual él no puede avergonzarse. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio. El evangelio que se debe predicar es un evangelio de poder. Y si es un evangelio de poder, entendemos y sabemos que cambia vidas, que habla de la gracia de Dios, que da eternidad. Entonces, dígame si no es poderoso. ¿Y poderoso por qué? Porque viene directamente del poderoso que es Dios, dando el evangelio para ser predicado. No me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. La palabra evangelio proviene del latín evangelium, que a su vez se origina en el griego evangelión y significa buenas nuevas, significa buenas noticias. Entonces, vemos los acontecimientos ya cumplidos, el padecimiento, la muerte, la resurrección del Señor Jesús. Y ya en este versículo 47 se hace ver hacia el futuro, a lo que ellos tenían que emprender. Bueno, quizás habían fallado en no recordar lo que Cristo había de padecer. Se habían olvidado de la resurrección, pero ahora de algo que sí no se pueden olvidar es lo que el Señor les enseñó a futuro, que tendrían que predicar el evangelio, que tendrían que hacer discípulos, que tenían que bautizar, que tenían que comenzar una iglesia. El Señor les va mostrando la necesidad que ellos tienen. Digo necesidad porque ellos necesitaban realmente mostrar a Cristo. Necesitaban, por decirlo así, reivindicarse. Si estaban con el maestro, ya no iban a estar con él cuando el momento de predicar. Por supuesto, la compañía de él está en la presencia de nosotros. Está. La presencia del Señor está con nosotros, perdón. Porque Él lo prometió, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no le van a ver en forma física. Entonces creo que es el momento de tomar en serio esas palabras del Señor Jesús y mirar hacia el futuro, realmente de lo que ellos tenían que hacer. El evangelio que se debe predicar debe contener
y motivar a las personas a mirar realmente cuál es la condición en la que están, el pecado en el que viven, del arrepentimiento que deben de tener para el perdón de pecados. Y esto nos enseña también en forma paralela los requerimientos que están incluidos en la predicación y que se habla acerca de la persona del Cristo que vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y ahí ya se habla de una confesión de que Cristo puede ser el Salvador de sus vidas. El evangelio que se debe predicar es un evangelio que ponga en situación a la persona de entender qué es lo que está haciendo, quién es y para dónde va. En Hechos capítulo 2, versículos 38 al 40, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados y sin perdón de pecados no puede haber salvación. Y si no hay salvación, pues no hay Espíritu Santo en la vida de esa persona. Es lo que estoy recapitulando de este texto que acabé de leer. Entonces el hombre, siendo pecador, debe mostrar arrepentimiento y debe decir que cree en esto que ha visto y que es verdadero. Entender esa verdad. Isaías capítulo 55, versículo 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Eso es arrepentimiento. Creo que lo hemos dicho y lo sabemos, es ir en una dirección y dar un giro total contrario hacia donde se va y volver otra vez. Esto es lo que está diciendo Isaías. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios, vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que no dudes cuando te arrepientes de tus pecados y le pides perdón. No lo dudes que Él te dice: te perdono y te doy algo más. La gracia en la persona de Cristo. Quien confíe en Jesús como su Señor y Salvador y se arrepienta tendrá la vida eterna. Pero quien rehúse aceptar a la persona de Cristo tendrá condenación. Otro texto que nos ilustra muy bien acerca de realmente lo que es llegar a ese momento de la salvación es Romanos capítulo 10, 9. Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Es la parte ya como final. Confiesas que el Señor Jesús puede salvarte, pero también crees que Él se levantó de los muertos. Importante creerlo, y lo dijeron mis hermanos que predicaron hace poco. Si no hay resurrección, es vano todo lo que estamos haciendo. Y es clave porque él termina diciendo: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que hubo una resurrección real, que sin esa resurrección no vale nada lo que estamos haciendo, ni nuestra predicación, ni lo que cantamos, ni lo que decimos, ni lo que compartimos de parte de Dios. No tendría sentido. Quien rechace entonces el regalo de la gracia será condenado por toda la eternidad. Entonces, este es nuestro primer título. La pregunta es: ¿cuál es el evangelio que debe ser predicado? Entonces, para mirar tres cosas: el evangelio del perdón de los pecados, el evangelio de la gracia y el evangelio eterno. No quiero decir con esto que hay tres clases de evangelio. No, los tres ítems que vemos ahí hablan de lo mismo. ¿Por qué? Porque el evangelio es perdón de pecados, el evangelio es la gracia que se manifiesta en la persona de Cristo y el evangelio es la eternidad como resultado de aceptar ese regalo. Ya en nuestro segundo punto, dice: ¿para quiénes debe ser predicado el evangelio? Y de ahí nos dirigimos a nuestro texto en el versículo 47, pero ya en la parte B. Está hablando de la predicación del evangelio y dice: ¿en dónde debe ser predicado? En todas las naciones. ¿Para quiénes? Para todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Señor mismo, en el momento antes de ascender, habló de la promesa del Espíritu Santo, en el cual serían sus discípulos embestidos de poder
para testificar. Él les había dicho, todavía no se vayan de aquí de Jerusalén, esperen el momento en cuando van a ir a predicar, en ser investidos de poder. En Hechos capítulo 2, versículo 39, dice, porque para vosotros es la promesa, le está hablando a los judíos, ¿no? Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es un texto que está hablando de la oportunidad no solamente para los judíos, sino para los que están lejos y más allá. La Gran Comisión habla acerca de eso, ¿no? En Hechos capítulo 1, versículo 8 también, los apóstoles están leyendo estos escritos y lo están plasmando aquí, Lucas, escribiendo los hechos de los apóstoles. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Comienza a decir otra vez, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quise mirar cada uno de estos lugares y por qué el Señor daba como un cierto orden a dónde se debe ir a predicar. ¿Por qué Él no comienza y hasta lo último de la tierra? ¿O por qué no coloca al comienzo Judea y Samaria? Bueno, se habla o se dice que Jerusalén es el entorno más cercano, de que Judea y Samaria son los vecinos. Samaritanos y judíos tampoco se llevaban muy bien, pero eran sus vecinos, sus conocidos, a veces también sus amigos. Y lo último de la tierra habla acerca de lo desconocido, o sea, lo que no se conoce, las personas que no conocemos. Pero hablando de Jerusalén, era un lugar que se consideraba peligroso. Recordemos que el Señor Jesús había sido crucificado en Jerusalén. Ahora sus discípulos tienen que irle a predicar a esta gente que estuvo alborotada diciendo crucifícale, crucifícale. Ahora los discípulos tienen que ir y una vez más predicarles el mismo evangelio que Cristo predicó. ¿Y qué les costaría? Sí, a futuro les costaría la vida. Pero ellos tenían que ir ahí. Inicialmente el Señor les dice, tienen que ir primero a Jerusalén. Lo segundo es en Samaria. O sea, estas regiones tenían sus diferencias. Samaritanos y judíos no se llevaban, no se podían tratar. Vemos la entrevista que el Señor Jesús tuvo con la samaritana, que los que lo veían de esa manera, lo veían muy mal. Una mujer samaritana hablando con un hombre y más mujer a solas con él. No se veía muy bien y el Señor rompió todas esas reglas, esas normas. Pero bueno, vemos aquí que el Señor los manda también a evangelizar no solamente en Judea, sino también en Samaria, a los enemigos de los judíos. Es interesante, ¿no? Samaria, un territorio enemigo. Y los confines de la tierra son los territorios desconocidos, como lo dije hace un momento, y en ese grupo yo creo que entramos todos. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos judíos, pero cuando lo dice Pablo en la carta de los Efesios, ustedes fueron hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, este llamamiento de evangelizar se parece cuando el Señor le hizo el llamamiento a Abraham, ¿no? Ahí en Hebreos 11:8 habla acerca de que siendo llamado obedeció. Está en la galería de la fe, dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Un hombre que iba a caminar sin saber a dónde iba. Y aquí nos lo tipifica, entendiendo de que el llamado que el Señor dice, tienes que ir a donde yo te diga. No preguntes, ve y predica el evangelio. Esto creo que quitaría las preferencias de decir, yo prefiero ir allí, yo prefiero ir a otro lugar. No me mandes al África, no quiero ir allá con los leones. No me mandes a Arabia, esa gente es muy mala. No me mandes a China, no me mandes a Japón porque está pesada la situación. Pero pónganse ustedes a pensar del por qué personas siguen yendo a estos lugares y qué hay en el corazón de ellos. Es el ardiente deseo de comunicar el evangelio en donde el Señor los ha llamado a ir. Interesante eso, ¿no? El Señor nos envía a predicar al ser que está necesitado, ávido de salvación. En todo lugar somos responsables de predicar el evangelio a toda
criatura. Entonces, ¿se nos ha confiado una tarea? Sí, se nos ha confiado la hermosa tarea, el gran privilegio de predicar el Evangelio. Quiero hablar también del momento cuando el apóstol Pablo está haciendo un reconocimiento en la iglesia de Tesalónica y viendo cómo fue que llegó su evangelio. Pablo estaba muy tranquilo de saber que cuando fue y transmitió el evangelio a Tesalónica, él lo hizo de una forma tan sencilla, tan humilde, no robó los escritos de otros, por decirlo así, no se inventó nada, todo venía de parte de Dios. Y en este versículo, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 4, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hay muchas cosas aquí juntas en donde el apóstol Pablo dice, fuimos aprobados. ¿Qué es ser aprobados? Es cuando alguien está siendo examinado y llena todos los requisitos y las reglas de decir, está listo para ir. El Señor aprobó a estos hombres y les confió el evangelio. Entonces, ¿están probados? Sí, ahora les va a confiar algo espectacular, algo que es su tesoro, el evangelio, de transmitir las buenas nuevas, las mejores noticias de parte de su amado Hijo, Cristo Jesús. Y luego dice que así hablamos, no como para agradar a los hombres. Pablo de ninguna manera iría a predicar el evangelio buscando un beneficio propio. Recordemos que aún así él tendría toda la opción de sacar dinero, por así decirlo, de cobrar para su sustento, pero no lo hizo, ¿no? En Corintios se nos habla acerca de que el que predica o el que lleva el evangelio debe vivir del evangelio, y eso habla de los reconocimientos que se deben dar monetarios o de ayuda de sustento de los que son o a los que son predicados el evangelio y la palabra de Dios. Pero Pablo no se aprovechó ni siquiera de eso, ¿no? Dice como para agradar a los hombres, sino que Dios prueba nuestros corazones. Entonces, se había hecho una prueba, se había probado el hecho de decir, puedo confiar el evangelio a estas personas, a estos discípulos, pero termina diciendo que Él seguirá probando nuestros corazones. Ya no es la prueba de decir es confiable, sino es ya la prueba de ver realmente que se es obediente. Después dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Entonces, Pablo no estaba adulterando el evangelio. Pablo sí de una u otra manera matizaba el evangelio, como que suavizaba el mensaje cuando había que hacerlo, pero no lo modificaba. Lo básico, lo que era realmente lo propio, la esencia del evangelio, no era modificada. Podían haber diferentes formas de llegar y de hablar a la gente, como hoy en día hay miles de formas de cómo predicar el evangelio, qué usar, herramientas, bueno, hay muchas formas, pero sin adulterar el mensaje. Después dice, al final dice, así, de este texto que estamos leyendo, 1 Tesalonicenses, así hablamos, no como para agradar a los hombres. Entonces, una de las formas que Pablo tenía de hacer atractivo el evangelio eran las mismas vivencias, ¿no? Saber de un hombre que sufrió tanto, era interesante ver, ¿no? Lo que él contaba, todas sus experiencias, pero aún así él decía, pero el Señor estuvo conmigo, ¿no? Y ahí estaba el Señor diciendo, yo te prometí que estaría contigo y aquí estoy. En momentos difíciles el evangelio también debe ser predicado. Entonces, ¿para quiénes debe ser predicado el evangelio como segunda medida, como segundo punto? A familiares, que representaría Jerusalén, a amigos, que representaría Judea, Samaria, y a desconocidos, hasta lo último de la tierra. Lo tercero que vamos a mirar en esta mañana es cómo debe ser predicado el evangelio. ¿Cómo debe ser predicado el evangelio? Entonces, si miramos a Jesús, ¿qué pondrías tú ahí como decir punto 1, punto 2, punto 3? ¿Cómo
debería ser predicado el Evangelio si miro a Jesús. Mirando yo a Jesús, miro el amor y miro la compasión. Porque eso es lo que Él tuvo, ¿no? Texto que hablen del amor, pues Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el amor inagotable de Él. Juan 3:16, que lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también con compasión, cuando el Señor salía a los lugares y sentía compasión, dice, se sentía en sus entrañas, adentro suyo se rompía todo de ver la necesidad de estas personas. Y sí, veía gente tirada en el suelo, en el pasto, era muchedumbre, y decía, estos no tienen pastor, los veo como ovejas desamparadas. Y él iba a buscarlas, les daría el alimento físico, pero también les daría el alimento espiritual, que era lo más importante. En 2 Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 10, también encontramos a Pablo haciéndole las recomendaciones exactas a Timoteo de cómo se debía comportar frente a lo que tenía en sus manos, que era la palabra de Dios. Dice ese texto, 2 Timoteo 2, 8 al 10, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Me suena como cuando el Señor Jesús les está diciendo a ellos, no se olviden, o cuando les dijo a los de Maús, ustedes son insensatos de corazón. ¿Cómo se pueden olvidar que Cristo resucitaría al tercer día? Pues aquí Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Ese mi evangelio, aclaremos que no es el evangelio de Pablo, no que lo compró, no que lo fundó, no era de él. Ese mi evangelio habla de la propiedad, del sentido de pertenencia. Me apropio de él porque es lo dado por el Señor. Es lo que Él me ha dado para predicar, para compartir a los demás. Entonces eso es mi evangelio. Yo también podría decir, este es mi evangelio. Ustedes también ahí en sus casas podrían decir, este es nuestro evangelio, porque lo tenemos que divulgar también y compartir a otros. Entonces, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, está libre. Alguien dijo que la única manera de mantener la palabra presa es guardando silencio. Esa frase a mí me marcó porque realmente es lo que nosotros hacemos, ¿sí o no? Guardamos silencio y la palabra está presa, no la divulgamos. Entonces, sigue diciendo, por tanto, todo lo soporto por amor, por amor. Estamos hablando de cómo debe ser predicado el evangelio, con amor. Lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Yo creo que el apóstol Pablo en cada una de sus hazañas, cuando terminaba el tiempo de la prueba, persecución, terminaba diciendo, pero valió la pena. ¿Por qué? Porque muchos fueron ganados para Cristo. Eso es amor. Entregar todo de sí, sacrificar su cuerpo, maltratarlo, estar expuesto a la muerte, eso es amor. Y Pablo lo estaba haciendo muy bien a partir del momento de ese encuentro personal con el Señor, camino a Damasco, en donde el Señor le cambia su vida y le da una encomienda. Ya no entres a matar cristianos a Damasco. Te encomiendo que prediques la palabra de Dios. Y desde ese día, Pablo predicó en Damasco. En Marcos 6, versículo 34, dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión. Ya hablamos del amor, ahora hablemos de la compasión. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Interesante. Cuando hablamos de compasión, quiero leer un escrito acerca de un teólogo y comentarista que cuenta de la visita más espectacular que él pudo tener en su vida
y era ir a Israel, a un lugar llamado Betsaén. Es una ciudad en distrito de Israel y que se está como otra vez armando pieza por pieza. Y dice que siendo encontrada y restaurada por arqueólogos, si usted alguna vez la visita, nos dice este escritor, puede ver el Coliseo allí, el estadio oval completo en cámaras, cuartos para leones y otros animales salvajes. Animales, estoy seguro, animales que se echaron sobre los cristianos para entretener a la muchedumbre. Los devoraron, los despedazaron, simplemente para mantener la atención de los espectadores. Sigue diciendo el escritor, para mí, dice el escritor, caminar por el piso de ese estadio fue recordar la sangre de los cristianos. Fue algo sagrado y me recordó el alto precio que muchos tuvieron que pagar. Esto me lleva a pensar también el alto grado de amor por Cristo. Y si yo tengo un alto grado de amor por Cristo, es el mismo alto grado de amor que debo tener por los demás. Uno de los actos más compasivos en el que nosotros podemos involucrarnos es el de compartir el Evangelio. No hay más. Es lo que el Señor nos mandó a hacer. Entonces, no solamente el Evangelio debe ser predicado con amor y compasión, sino que también, segundo, es con autoridad. La autoridad se adquiere desde el momento de haber conocido a Cristo como nuestro Salvador. Todos tenemos esa autoridad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este creer y hablar está haciéndola o denotando acerca de lo que es autoridad, la autoridad delegada de parte de Dios. Lo que hemos creído, eso hablamos. Y si está y es de parte de Dios, estamos investidos de esa autoridad también. Pablo se presenta para nosotros como el ejemplo claro del padecimiento por causa del Evangelio, que él ha experimentado para que otros adquieran la salvación y el poder de sustentarles por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros no experimentamos voluntariamente una vida total de compromiso, podríamos decir que no podremos ser los mejores representantes ante el mundo del Señor. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. No tendríamos que decir ni que divulgar si realmente no lo hemos creído. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, ese es un gran principio de fe. El testimonio que nosotros tenemos que dar es por lo que hemos realmente visto y experimentado en nuestras vidas acerca de la persona del Señor Jesús. Entonces, Pablo nunca titubeaba, ¿cierto?, en lo que estaba diciendo. Pablo era certero en sus escritos, en sus divulgaciones, y hablar de Cristo lo hacía con mucha autoridad. Entonces, habían sido también testigos presenciales de Cristo, como lo dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, la autoridad dada por el Señor es esa, la encomienda de llevar el Evangelio nos da eso, el tener a Cristo en nuestros corazones, el experimentar realmente su poder en nosotros nos da la autoridad. Pero no solamente nos está hablando con denuedo, cómo se debe predicar el Evangelio con amor y con compasión, con autoridad, sino también con denuedo, es lo tercero que vamos a mirar. Y es el término que habla acerca de esfuerzo. Este término de nuevo habla de ardor, de energía, de audacia, de intrepidez, decisión, valor, valentía, atrevimiento, osadía. Es una suma de convicciones que tenía el apóstol Pablo. Todas las tenía porque lo vimos, ¿no?
Esto da la seguridad de que podemos hablar acerca de Cristo con el poder de Él. Ese es el denuedo. Todo lo que decimos es totalmente cierto, de que no hay forma de dudar que lo que estamos diciendo realmente, y lo decimos de esa manera, con denuedo, no tiene, cabida de duda a nada de lo que estamos diciendo. Es la certeza con la cual nosotros compartimos el Evangelio. El Señor sí quiere que lo hagamos de esa manera, que esté en nosotros ese ferviente deseo de compartir el Evangelio, y que cuando lo estamos haciendo recordemos la vivencia de Jesús, la muerte y resurrección de Cristo cuando lo estamos haciendo, y vamos a darnos cuenta realmente que sí está Él con nosotros, asistiéndonos en esos momentos cuando predicamos la palabra de Dios. Entonces, lo contrario a esto del denuedo sería una forma desganada, apática, contraria, de cobardía, de indecisión y de desánimo en compartir el Evangelio. En Efesios capítulo 6, versículo 19 al 20, dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer. Pablo está pidiendo oración por él también, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y que con denuedo, o sea, con poder, con valentía, etcétera, hable de él como debo hablar. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también con poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Eso se llama convicción. Como bien sabéis cuáles fuimos, o sea, qué clases de personas nosotros demostramos ser. Fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, también se habla acerca de que es en dependencia del Espíritu Santo. ¿Cómo debe ser predicado el Evangelio? En estos textos que acabamos de leer, y haciendo el resumen, es con amor y compasión, con autoridad y con denuedo. Lo cuarto que vamos a mirar como punto final es: ¿cuándo debo predicar el Evangelio? Y para esto no hice ni punto 1, ni punto 3, ni punto 2, ni punto 3. Y vamos a mirar al final cuándo es que debo predicar el Evangelio. Había una vez un clérigo en una iglesia en Inglaterra que fue gloriosamente salvo. Dice que cuando Jesús cambió su vida, empezó a predicar el Evangelio en todas las parroquias y todos fueron salvos. Entonces empezó a predicar en las parroquias vecinas. A los clérigos les ofendió esto. Le pidieron al obispo que detuviera a ese hombre. Cuando el obispo lo confrontó, le dijo: he escuchado que usted siempre está predicando y parece que no hace nada más. El hombre cambiado le contestó: bueno, señor obispo, solo predico durante 2 temporadas del año. El obispo le dijo: me alegra saber eso. ¿Qué temporadas son esas? Él contestó: a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿cuándo debo predicar el Evangelio? Siempre. Siempre. Pablo decía: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Le está diciendo a Timoteo: te encarezco, te ruego, te lo pido, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Que no seamos irresponsables por dejar a la deriva y sin cumplir lo que el Señor nos encomendó. Eso es lo que significa te encarezco. Entonces encontré en el griego esa palabra de exhortación, que es muy intensa, es encarecer, como lo decía al comienzo de este texto. Habla acerca de personas que se les está pidiendo como con ruegos,
como algo preciado, ¿no? Te encarezco, te lo pido encarecidamente, cuídamelo, ¿no? Lo que a veces reza alguna de las oraciones que hacemos o lo que divulgamos, ¿no? Encarecidamente, cuídalo. Eso es lo que le está diciendo ahí el apóstol Pablo a Timoteo. También se emplea hoy el significado de pedirle o rogarle a alguien con insistencia, rogar encarecidamente que logren algo para esa persona o que conserven las cosas que son muy preciadas para él. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, 16 al 18, dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Hablábamos de que Pablo tendría todas las credenciales de apóstol, en la cual, en esta carta, muchos se enfrentaban a él diciendo que no era un apóstol porque no estuvo con Jesús. Pero una de sus credenciales era esas, que realmente él también había sido investido del poder del Espíritu Santo, que él también había visto a Jesús personalmente y que a él también se le había encomendado el Evangelio para predicarlo. Y él ahora lo toma en algo personal, me es impuesta necesidad. Lo ha tomado en serio. Él sabe que si él deja de predicar, dice, ay de mí si no anuncia el Evangelio. Es como que habla de una condena propia, decir, me condeno a mí mismo si realmente no predico el Evangelio. ¿Qué pensaría el Señor de esto cuando nosotros dejamos de predicar? ¿Qué estará pensando Él? Entonces, eso es lo que sucedió en el camino de Emaús. Él sabía del encargo, de la tarea que había recibido del mismo Señor. No podía evitarla. Para el apóstol su ministerio era un verdadero privilegio, que cumplía sin esperar una paga. Pero por el otro lado estaba consciente de que era la comisión que el Señor le había dado, que él había recibido y estaba obligado a hacerlo. Su recompensa al no cobrar era la de presentar el mensaje del Evangelio. O sea, ¿cuál era su gloria? Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, hágalo usted en la situación que esté, triste, agobiado, contento, hágalo, porque hay una encomienda dada por el Señor. Entonces, después el texto va diciendo delante del Señor, ¿no? Que juzgará a los vivos y a los muertos. Él es el dador de la autoridad y quien ejecutará también el juicio sobre todos los hombres. Que nada nos detenga, hermanos, para dejar de predicar el Evangelio de la salvación. Recordar a Cristo como el Dios hecho hombre, quien venció la muerte, fue victorioso con poder, no es motivante como para darle a conocer al mundo. Recordemos los puntos que hemos visto en esta mañana. Lo primero que nosotros veíamos es cuál es el evangelio que debe ser predicado, y veíamos que es el evangelio del perdón de pecados, que es el evangelio de la gracia, que es el evangelio eterno, es el mismo evangelio. Lo segundo que veíamos es para quiénes debe ser predicado el evangelio, y veíamos a familiares en Jerusalén, amigos representando a Judea y Samaria, a desconocidos hasta lo último de la tierra, a todos los que tenemos enfrente, a los que no conocemos, que no son cercanos, a ellos también hay que llevarles el evangelio. ¿Y cuál debe ser, cómo debe ser predicado el evangelio? Veíamos entonces que es con amor y compasión, con autoridad, con denuedo. Y lo cuarto, ¿cuándo debo predicar el evangelio? Siempre. Termino este mensaje haciendo lectura de las estrofas finales de este himno grato, es decir, la historia. Comencé con una estrofa y quiero terminar con las otras dos. Dice, grato es decir la historia que brilla cual fanal, y en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también.
Grato es decir la historia, que antigua y sin vejez. Parece que al repetirla es más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó. Y que para hacerlo salvo, el buen Jesús murió. Qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria. Será la antigua historia de Cristo y de su amor. Padre, gracias por la exhortación de tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque ya en los tiempos finales, como comenzábamos nuestro mensaje, el Señor Jesús está a punto de ascender, de irse a los cielos, pero está dejando puntos claves. Prediquen la palabra de Dios. No se olviden de lo que fue encomendado. Creo que el mensaje ha sido claro para cada uno de nosotros. En cualquier escenario en que nos encontremos, la palabra de Dios debe ser predicada, Señor. Te agradecemos, Padre, y oramos, Señor, porque realmente esta palabra que hoy se ha escuchado llegue al corazón de personas que aún no te conocen, de que esta palabra que se ha manifestado en esta mañana o se ha compartido, llegue a los corazones de pecadores que han escuchado, que realmente están lejos del Señor, que el pecado los separa de Él, que nada de lo que puedan hacer les puede llevar al cielo. Hemos visto que el poder de la gracia de Dios puede manifestarse solamente aceptando a Cristo en sus corazones, aquel que murió en la cruz por ellos, por nosotros. Señor, que el creer y recibir a Cristo sea lo que realmente hagan en esta mañana, sea la decisión que puedan hacer, la mejor de las decisiones hoy para cambiar sus vidas y tener eternidad. Decía el escritor en Lucas, de que nosotros somos testigos de todas estas cosas, Señor. Te alabamos y te damos muchas gracias, encomendando el resto de este día en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan muy buena tarde. Dios los bendiga.